viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubre somier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875 84 12 68 o al 3874 57 02 69. The Linen Factory. Para culminar con esta saga de mujeres que hemos estado entrevistando la semana pasada con motivo del Día de la Mujer, que nosotros la convertimos en la Semana de la Mujer, hoy el broche de oro. Sí, claro. Una enóloga que se dedica a la biodinamia, una gran trayectoria. No solamente ella tiene el concepto de la biodinamia, sino que ha sabido transmitir a la bodega todo este mundo, que para muchos es todavía desconocido, pero que ya debería estar instalándose, ¿no? En la mente de cada uno. Estamos hablando de la enóloga, de la mejor bodega del mundo en prácticas sustentables. Premio que ganó Alpamanta en el Best of Wine Tourism 2024 de las Great Wine Capitals. Así que nada, estamos hablando con su enóloga en la Victoria Bront. ¿Estás ahí, Victoria? Sí, acá estoy, los escucho bien. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Gracias, Victoria, por estar al aire, por concedernos esta nota. Nosotros hemos hecho... Y con Carolina hemos hecho algún programa con el Facu Bonamaizón. Viste que él es la agricultura biodinámica por excelencia. Siempre lo digo, es el ingeniero agrónomo de la biodinamia, ¿no? Y me parecía interesante por ahí hablar con vos también. ¿Cómo es la biodinamia desde la enología? No tanto desde la desde la agronomía. ¿Qué particularidades tiene la biodinamia desde tu rol como enóloga? Bueno, en primer lugar, Facu Bonamaizón es uno de los mejores ingenieros agrónomos biodinámicos de la Argentina y es un amigo muy querido y muy cercano, así que se lo quiere mucho en el programa también, así que compartimos. Sí. Somos vecinos aparte. Por un lado, quería decir eso, y por otro lado, la agricultura biodinámica o en realidad la antroposofía plantea el ecosistema como un todo. Entonces, no es la producción biodinámica de uva ni la elaboración biodinámica de vino, sino es como el camino del autoconocimiento de las personas. Y en este caso puede ser la producción de uvas o la elaboración de vino, pero en realidad es como que el propósito trasciende a la tarea. A través de cultivar uvas o de hacer vino, aprendemos como que existe otra manera de hacer las cosas. ¿Se entiende? Sí, se entiende, y también se entiende desde el nombre de la bodega, ¿no? Alpamanta, que significa amor a la tierra o por la tierra. Amor por la tierra en lengua nativa quechua. Y lo que plantea la biodinamia, o sea, la certificación Demeter, vamos a contarle a la gente qué es la agricultura biodinámica como para ponerlo un poco más claro. Claro. La agricultura biodinámica se desprende de la antroposofía, que la antroposofía la creó Rudolf Steiner hace más de 100 años. Y antropo significa hombre y sofía es sabiduría. Entonces es el estudio del hombre, la antroposofía. De la antroposofía se desprenden varias ciencias, como la educación Waldorf, la medicina antroposófica, la economía circular y la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica puntualmente es una certificación internacional que se llama Demeter. O sea que los consumidores en todo el mundo que consumen vinos biodinámicos buscan este sello internacional. Que así como a grandes rasgos implica
que no se usan productos de síntesis química en la producción de uvas ni en la elaboración de vino, pero plantea el ecosistema como un todo, en donde conviven en equilibrio el reino, el suelo, las plantas, los animales y las personas. Por eso, aparte de también regeneramos suelo, coberturas vegetales, elaboramos nuestro compost, elaboramos los preparados biodinámicos, también producimos miel, aceite de oliva, frutas dulces, vermú ahora también, y todo eso como caminos de aprendizaje que son como paralelos a la producción de uva y vino. Y en el caso de la elaboración de vinos, Demeter no permite el uso de productos químicos de síntesis, con lo cual los productos enológicos que se usan para elaborar el vino, que son más de 1000 insumos permitidos, están prohibidos en este caso. Pero no solo porque el vino tenga la molécula química, en este caso, sino es como una invitación para el enólogo, para los equipos de trabajo, a producir vinos de otra manera. Como poder producir vinos sin clarificar, sin estabilizar y sin filtrar, también usar levaduras nativas, no usar nutrientes, no usar enzimas, no usar anhídrido sulfuroso, por ejemplo. Entonces, es un poco más filosófico que la certificación, la agricultura biodinámica en sí. No sé si ¿Cuánto más difícil es hacer las cosas biodinámicamente? Bueno, es como el doble de trabajo o mucho más en realidad, porque requiere como un camino de autoconocimiento y también la posibilidad de fracasar, que a veces es lo más difícil, ¿no? Como aceptar que nos podemos equivocar, que algo puede salir mal. Porque, por ejemplo, para hacer vinos en el universo convencional hay como paquetes tecnológicos de conservantes, levaduras, nutrientes, clarificantes, etcétera, que hacen que el camino sea más seguro. O sea, como que elaborar vinos es una condición más segura. En el caso de la agricultura biodinámica, donde todo eso está prohibido, no solo que el vino no tiene esos químicos, sino que tenés que crear caminos nuevos o desarrollos distintos. Entonces, eso es lo más difícil, como que todo lo que teníamos aprendido lo tenemos que olvidar y aprender caminos nuevos. Te hago una consulta. Tiene que ver con el ego también de las personas, que siempre queremos ir por lugares como conocidos para no fracasar. Cuando vamos por lugares desconocidos, ahí se incrementa la posibilidad de fracasar y bueno, a veces sale bien y a veces no tan bien. Claro. Te iba a preguntar, en esta apuesta de la biodinamia, ¿no? Que ya es un concepto establecido, por suerte para varias bodegas, ustedes fueron una de las pioneras en la Argentina, pero quería saber si si estas prácticas conservan intactas las características de los terroirs o si de alguna manera con las prácticas, por ejemplo, del pastoreo de los animales o demás, hay algún cambio o el terroir original sufre algún cambio. Bueno, ese es un propósito puntual que trasciende a la producción de uvas, por ejemplo, la regeneración de suelos. Sí. Normalmente, los monocultivos, cuando vos producís un cultivo masivo, todo lo que compita con tu cultivo masivo es considerado como una maleza, ¿sí? Que es un concepto así bien convencional. En la producción biodinámica, todo lo que crece, tanto sea animal como vegetal, por ejemplo las hormigas o las coberturas vegetales, tiene una función. Entonces la función del agricultor en este caso es entender para qué está esa especie en el ecosistema. En vez de matar a las hormigas o romper el suelo con herbicidas o darlo vuelta con una rastra, la función del agricultor es entender para qué está eso ahí, ¿no? Y una vez que lo entendés, primero tenés que estudiar mucho para poder entender cómo manejarlo y cómo hacer también que tu cultivo sea productivo y después ponerlo en valor. Respecto a la regeneración de suelos, por ejemplo, el avance de las ciudades, las rutas, las poblaciones, van desertificando los suelos. Lo que hacen es cada vez romper más suelos, cada vez tenemos menos superficie de captación de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, cada vez hay menos plantas nativas, o los cultivos son más monocultivos y tienen muchas menos especies de biodiversidad, entonces hay menos captación del dióxido de carbono. Entonces lo que pasa es que el planeta empieza a aumentar su temperatura, obviamente, porque hay menos captación del dióxido de carbono,
Entonces los eventos climáticos que eran esporádicos son cada vez más frecuentes, como las olas de calor brutales, las tormentas, las inundaciones, la piedra, las heladas. Esos eventos que nosotros decíamos como que nuestros hijos iban a tener ese mundo, y en realidad ese mundo lo estamos teniendo nosotros. Entonces no es una misión como para las generaciones futuras, sino es una misión nuestra. Desde hace mucho tiempo deberíamos producir como multicultivo, tener en cuenta todas las variables del ecosistema. Y la pregunta más importante es, cada vez que voy a hacer algo, que voy a intervenir en el ecosistema o en la producción de vino, lo más importante sería preguntarme como, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a romper el suelo? ¿Para qué voy a poner un herbicida? ¿Para qué voy a cortar la maleza? Y así, como que podés ir descubriendo que hay un montón de cosas que haces, ni siquiera, bueno, en la vida misma, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que hacemos que ni siquiera sabemos por qué las hacemos. Y esa pregunta está bastante buena. ¿Para qué voy a hacer esto? Y ahí es como replantearse si está alineado el propósito o no. Claro. Pero una cosa que te quería preguntar con el tema de los vinos biodinámicos, ¿no? Porque hay, a ver, desde el consumidor, y no tanto solo del consumidor, sino también de colegas tuyos, ¿no? Hay como ciertos prejuicios, ¿no? Y como que, bueno, como que los vinos no... Es como, a ver, ¿cómo te voy a explicar? Como que o son muy ligeros, o que saben a poco, o que si no se pueden guardar, no se pueden guardar, etcétera. ¿Cómo se hace en este entorno tan natural para plantear, por ejemplo, vinos de guarda? ¿Se puede? Sí, claro. O sea, por empezar, los vinos se producen mucho antes de que se produjeran insumos enológicos, ¿no? Lo que pasa es que también la gente, o sea, todos estamos llenos de filtros. Y nos hacen ver la manera de una forma, nos hacen ver la vida de una forma que alguien nos dijo, tal vez en la universidad o algún sommelier o alguien, un periodista o alguien en las redes nos dijo que eso debía ser como de esa manera, y ahí es como que se separa la persona entre lo que le gusta, entre el vino que le gusta y lo que alguien le dijo que estaba bien o que estaba mal. Y ese es como un trabajo que va mucho más allá del vino, porque ahí vienen las modas, ¿no? Y eso afecta bastante. Porque por ahí nos gusta un vino que esté lleno de anhidro sulfuroso, que tenga un montón de madera, y ni siquiera sé si me gusta tanto, pero alguien me dijo que eso estaba bien y me separó como a mi propio sentir. Ese es el primer trabajo que hacemos cuando comunicamos los vinos, intentar acercar a la persona a su propio sentir, o sea, lo que realmente a ella le gusta. Y no importa si sabe mucho o si sabe poco, si alguien le dijo, como recuperar el sentido de la observación de uno mismo. Esto sería como el paso principal. Y después, en segundo lugar, por ejemplo, el Pomanta vende a más de 30 países. Y también tenemos un montón de premios internacionales con la producción de nuestros vinos. Sí. Por ejemplo, la guía local Vinómanos, que califica los 50 mejores Malbec de Argentina, calificó nuestro Malbec en lugar número 11, como el Malbec número 11 de Argentina, y es un vino certificado Demeter, ¿no? Y después, bueno, en la guía de orgánicos y biodinámicos salió como el mejor Malbec. Y yo siempre lo cuento esto, pero no porque es el lo hayamos hecho nosotros ese vino, es el respeto. No porque hayamos nosotros hecho ese vino, sino para comentarle a los consumidores que se puede hacer vino que tengan 97 puntos, como ese vino que en Descorchado sacó 97 puntos, fue mencionado como los 20 mejores vinos de Sudamérica. El viernes sacó 93 puntos en Sacklin. Bueno, todo el tiempo tenemos puntajes, entonces eso nos permite mostrarle a los consumidores que se puede hacer vino que no tengan químicos, que tienen un propósito que nos trasciende, y aparte pueden ser reconocidos internacionalmente. Es posible, lo que pasa es que se requiere un poco más de trabajo. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Se requiere un poco más de cabeza para entender esto. ¿Sí? Eso es lo que te iba a preguntar también, porque vos sabés que cuando le hicimos la entrevista al Facu Bonamaison, él dice, a ver, cuando vos descubrís esto, sabés que esta es a ver, vos viste cómo es él, esta es la manera, pero claramente también implica mucho trabajo. ¿Vos crees que también es que hay mucho, a ver, como que mucha de la denostación de estos vinos naturales o también, o sea, biodinámicos como también los naturales, tiene que ver con que vos tenés que tener un mayor cuidado y mayor trabajo? Entonces prefiero decir que no sirven antes de hacerlo. No, yo creo que son los procesos de evolución de las personas y de las organizaciones, son intrínsecos de cada uno, ¿no? O sea, no vamos a juzgar por qué el resto no lo hace o sí lo hace. No, claro. Pero los temas de sustentabilidad están como en las mesas de directorio de todas las bodegas y todas las empresas. Nadie está ajeno a los temas de sustentabilidad, porque las plantas que vivían 120 años viven 20, entonces todos quieren saber qué está pasando. Le guste la biodinámica, o le guste lo orgánico, o le guste lo sustentable, o lo que sea, es como que hay un despertar de toda de la humanidad en general y de los productores también. Por eso nos consultan tanto y nos preguntan cómo hicimos esto, cómo hicimos aquello, etcétera. Pero es verdad que el camino es un poco más largo y tal vez también un poco más caro. Seguro. Y tal vez un poco más frustrante, pero es mucho más gratificante. Por lo menos en lo personal creo que el propósito trasciende al vino en ese caso. Bueno, yo te invito a que presentes formalmente a Alpamanta, esta bodega tan singular, premiada también como la mejor bodega sustentable del mundo. Que presentes porque desde su arquitectura hasta el intenso trabajo que allí hacen es muy importante y es nuestro deber también como comunicadores, siento, de que tenemos que implementar, ¿no? esta cultura biodinámica y hacer entender que es posible hacer un producto bueno y a la vez cuidando al medio ambiente, que me parece que es el mensaje. Presenta Alpamanta, por favor. Bueno, Alpamanta es una bodega orgánica y biodinámica, certificada sustentable y certificada vegana, que trabaja en el camino de la sustentabilidad y de la agricultura biodinámica hace más de 15 años. Y lo más importante que tiene Alpamanta, aparte de haber sido elegida como la iniciativa orgánica más importante del mundo y demás, es que atrás de Alpamanta hay un grupo muy grande de personas que trabajan con un propósito común, que es dejar un mundo mejor, un lugar mejor del que encontraron. Y ese propósito trasciende el vino. Entonces, de alguna manera, esa energía se siente en los vinos y el proyecto triunfa. Así es que, si quieren alguna vez probar algún vino que tenga un punto de vista distinto, tal vez diferente, pueden probar algún vino de Alpamanta. Sus fundadores son europeos, ¿no? Alpamanta es de capitales austríacos, suizos y franceses, que desde el minuto cero plantearon el proyecto en la agricultura biodinámica. Trabajamos 10 años en estabilizar el ecosistema y hace 5 que construimos la bodega. La bodega, ganó la mención como la mejor iniciativa orgánica del mundo y prácticas sustentables en la Great Wine Capital, en Lausanne, Suiza. También ganó la mejor iniciativa orgánica del mundo por Dream Business en diciembre. Pero bueno, lo más importante que tiene Alpamanta, aparte de su arquitectura y de su bodega y de su finca, es la gente que trabaja ahí. Que son muchas mujeres también, vamos a destacar eso. Somos como el 80% de Alpamanta, o el 70% de Alpamanta son mujeres. Sí. Es una población muy alta de mujeres. Sí, está bueno. Y su arquitectura singular, sus paneles solares, ¿qué otros elementos que lo hacen distinto a esta bodega de las otras, de las tradicionales? Para marcar la sustentabilidad. Respecto al desarrollo sustentable de Alpamanta, tuvimos un beneficio que fue construir la bodega con una mirada sustentable desde el minuto cero. Entonces pudimos trabajar con puntos de construcción sustentable. Desarrollamos un proyecto fotovoltaico de 250 paneles solares que produce el 50% de la energía de Alpamanta. Pudimos hacer una planta de tratamiento de agua que recicla el 100% del agua que usamos.
la reusamos para riego. Ajá. No sé si se escuchó mi perro, pero Sí, sí, sí. después pudimos trabajar también con todos indicadores de uso de agua para hacer un uso eficiente del agua. Tenemos desarrollos para limpiar sin químicos y no contaminar el agua. Tenemos un plan de reciclado de materiales en donde reciclamos plástico, cartón, vidrio. Tenemos compost industrial en donde reciclamos el 100% del orujo y el escobajo y lo transformamos en nuestro fertilizante orgánico. Tenemos como también trabajamos con los proveedores para el desarrollo de insumos sustentables. No usamos barnices ni imprimimos en muchos colores las etiquetas, no usamos botellas pesadas. Bueno, es un desarrollo de 15 años. El calendario lunar, ¿qué implica en todo esto? Bueno, las herramientas biodinámicas son 4. La cobertura vegetal, las coberturas vegetales que les hablé un poco de la agricultura regenerativa, que tiene que ver con preservar la biodiversidad de los suelos. El compost biodinámico, el calendario biodinámico, que no es solo el movimiento del sol y la luna, sino que el calendario biodinámico tiene en cuenta los 7 ritmos astronómicos. Y es la posición de la Tierra frente a los 7 ritmos astronómicos. No tiene solo que ver con el ciclo del sol y la luna, sino también el ciclo de la Tierra frente a las casas. Y eso hace que la energía esté más disponible o menos disponible en el planeta Tierra, y nosotros usamos esa información para la producción de la uva y la elaboración del vino. Es bastante complejo, pero la herramienta es simple. O sea, los ritmos astronómicos son complejos, pero hay cosas simples, como por ejemplo el otoño, el verano, el invierno y la primavera. Ahí tenemos como 4 estaciones marcadas que tienen que ver con la posición de la Tierra frente a los 7 ritmos astronómicos. Eso es algo fácil de entender, el día y la noche, los solsticios. Hay cosas en el ecosistema como muy básicas y hay algunas cosas más sutiles. El calendario es una herramienta para el agricultor para aprovechar esa disponibilidad energética en el planeta Tierra. Perfecto. Bueno, presentá ahora la línea de vinos y cómo podemos acceder a ellos. Bueno, nosotros tenemos una línea de entrada que se llama Natal, que es la línea de nacimiento, que no tiene madera, se fermenta en tanques. Después tenemos una línea de vinos sin sulfitos que se llama Campal, que es la batalla campal de las variedades. Después sigue una línea que se llama Breva, que son los vinos sin clarificar, sin estabilizar y sin filtrar, que son 5. Y después tenemos una línea que se llama Alpamanta, que es una línea que tiene bastante presencia de barriles de roble y de barriles de... Perdón, hay un rosado de Syrah, ese incluiría la línea Breva, que Breva, es muy rico. Ese. En la línea Breva hay 5 vinos. Ese le podría gustar mucho a ustedes. Sí, rosado de Syrah increíble. Yo tengo una debilidad por el Syrah y por el Petit Verdot. Es de la línea Breva, acuérdese. Bueno, seguimos. Voy a mostrar. Lleguemos al Pet Nat, que también es muy interesante. Tenemos un Pet Nat, que es un Blanc de Noir, o sea, es un vino blanco elaborado a partir de uvas tintas, que no tiene sulfitos, es una técnica de flotación, un vino hecho solo con uva, y se fracciona cuando tiene 8 gramos por litro de azúcar, y ese azúcar se transforma en más o menos 2 kilos de presión. Es como un frisante natural sin químicos. Es un Pet Nat de criolla, ¿no? Tenemos un Pet Nat de criolla y un Pet Nat de Petit Verdot. Tenemos 2 Pet Nat. Y el tope de gama, como nuestro nombre del programa, es el vino insignia, ¿cuál sería? El Respect. Nuestro vino ícono se llama Respect, que es un vino elaborado a partir del primer racimo de la planta. Sí. Es el vino de las 4 dimensiones. Surge del estudio de las relaciones entre el suelo, el vigor, los racimos y la posición del racimo en la planta. Es un desarrollo que nos llevó 4 años de entendimiento y de recuperación de la observación, y cuando pudimos recuperar la observación de las cuestiones más sensibles, pudimos crear ese vino en donde se puede sentir por sobre todas las cosas como los aromas de la finca. No hay nada que interfiera en la degustación de ese vino, y se puede sentir Alpamanta como en su estado más puro. Merecidamente premiado, el Respect. Una consulta con el tema de las cepas. ¿Hay alguna cepa que sea más difícil de trabajar de esta manera que otras, o es lo mismo con todas? Es lo mismo con todas, cada una tiene cada una tiene como su desafío, y eso es lo más lindo, interpretaciones distintas.
Este año hicimos, por ejemplo, un vino de bajo alcohol de 9 grados, que es Pedro Jiménez, que es una variedad nativa de Argentina, que tiene más de 500 años de cruzamiento, y lo vendemos como vino de bajo grado. Después, no sé, tenemos criollas cofermentadas con Roussanne, tenemos Malbec sin sulfitos cofermentado con Cabernet Franc y Pedro Jiménez, tenemos Roussanne, tenemos Gruner Veltliner, tenemos un montón de variedades, y cada una es interpretada de un diferente punto de vista, como de una manera más pura, no tan guiada por los insumos, tal vez. Háblame de tu experiencia con la Gruner Veltliner. Nosotros hablamos con David Bonomi, viste que ellos tienen en Norton un par de Gruner Veltliner. ¿Qué tiene la Gruner Veltliner que gusta tanto? La verdad es que es una variedad que todavía no termino de entender bien, porque es nuestra quinta cosecha y todavía no termino de entender cómo se expresa bien, porque es una variedad austríaca que se está adaptando a un territorio que no es local, pero siento que nosotros la macerábamos con pieles durante 3 meses y tiene como un ollejo muy grueso, es bastante resistente y tiene mucha acidez. Entonces ahora lo que estamos haciendo es dejarla como que madure mucho más en la planta, y la vamos a añejar en barricas de roble francés, a ver cómo evoluciona. Creemos que va a ser mucho mejor. Pero obviamente esas variedades que se trajeron de otro territorio van a demorar muchos años en adaptarse, y vamos a tener que hacer muchos estudios y muchos entendimientos para ver cuál es la mejor manera de elaborarla. Claro. ¿Qué porcentaje se está exportando y qué quedaría para consumo interno? Como el 75% de lo que producimos se exporta, principalmente a los países nórdicos, Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega, Canadá, a los monopolios canadienses, Estados Unidos. En Latinoamérica vendemos en Costa Rica, en Brasil, y en Argentina vendemos como el 25% de lo que producimos. Bien. Bueno, antes de despedirte le estaba mandando mensaje al Facu. Le decía que estábamos hablando de él. ¿Está escuchando? Sí, no sé si nos está escuchando, pero le dije, estamos hablando de vos, y me dice, por favor, tengan piedad. Sí, siempre. Mañana tiene que llevar mi hijo al colegio, así que por supuesto que voy a hablar bien. Bueno, más vale. Así que nada, esa bromita. Además yo le respondí que obviamente jamás podré decir algo malo de él, porque es la verdad. Pero bueno, nada. Muchísimas gracias, Victoria. La verdad que súper ilustrativo en esto que es tan en boga y que también está en el futuro, no tanto el futuro, es el presente y futuro de la viticultura global, quiero pensar yo. Así que nada, muchísimas gracias, Victoria, por esta entrevista. Sí, agradecidos por tu dedicación a la industria, por esa pasión que ponen siempre y que siempre estés en sintonía, ¿no? En armonía con la naturaleza, que eso viene bien para todos los sectores y para este mundo que sea cada vez más sustentable. Muchísimas gracias. Bueno, aprovecho para agradecerles, quedo a disposición por si algún otro día quieren charlar y gracias por este espacio, como para contar que existe otro punto de vista. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Para publicitar en Tope de Gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram Tope de Gama Salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.